Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de los debates que organizamos conjuntamente el Club de Reuma y Esloval. No dejo de agradecer a José Manuel Morán la invitación que nos hizo en su momento para participar y que continúa y seguimos y cada vez con más ritmo. Como saben, hoy vamos a tener la segunda sesión de un miniciclo que estamos haciendo para abordar los desafíos principales de la Unión Europea dentro de ese ciclo más grande que son los nuevos horizontes de la globalización. Hace unos días tocamos las relaciones de la Unión Europea con el exterior, cuál es su papel como actor en el mundo o cuál es el papel que querría tener como actor en el mundo. Dentro de unos días vamos a abordar cuál es el futuro del estado del bienestar que ha caracterizado y que le ha dado, en cierto modo, el sentido a la Unión Europea en estos últimos 60 años y que puede estar en entredicho con todos los retos que tiene hoy en día. Pero hoy vamos a abordar el tema de los derechos humanos con todas sus implicaciones. Hay una que evidentemente nos toca muy de cerca porque lo estamos viendo todos los días en nuestras pantallas. Me temo que igual de verlo todos los días estamos llegando a un grado de insensibilización excesivo, como es el tema de los refugiados, como es todo lo que tiene que ver con las migraciones, pero ese es solo uno de los aspectos de los derechos humanos. Y bueno, yo no voy a presentar a nuestros ponentes, los conocen de sobra, pero para ello Nika Prislan, que va a hacer la moderación, se encargará. Después de acabar este debate, creo que habremos revisado algunos de los conceptos y algunos sobre todo de los valores que están hoy más en día en cuestionamiento. Ayer, después de las elecciones francesas, hemos visto que han sido unas elecciones donde los valores han tenido un papel importante, los valores europeos, para empezar, que están siendo cuestionados desde una parte importante de la política francesa y de la sociedad francesa. No olvidemos que detrás de los políticos están los ciudadanos. Así que creo que es un momento interesantísimo para abordar este tipo de temas. Y cuando acabemos con la Unión Europea, entre comillas, empezaremos a dedicarnos a China, que también tiene su aquel. Quiero dar las gracias también, como siempre, a la Fundación Abertis por dejarnos este fantástico lugar y ya, a partir de ahora, Nika, el debate es tuyo. Muchísimas gracias, Cristina. Buenas tardes a todos y bienvenidos a los ciclos de los nuevos horizontes de la globalización. Mi nombre es Nika Prislan y soy coordinadora de programas en la Oficina de Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y tendré el honor de moderar este debate esta tarde. Hoy está con nosotros para hablar sobre los derechos humanos en la Unión Europea, la crisis de los refugiados y el fenómeno de las migraciones, tres invitados de excepción: Federico Mayor Zaragoza, Ana Terón y Joaquín Arango. Federico Mayor Zaragoza es actualmente presidente de la Fundación Cultura de Paz, aunque durante su larga carrera ha desempeñado numerosos cargos, entre ellos ministro de Educación y Ciencia y director general de la UNESCO. Por su parte, Ana Terón es actualmente la presidenta de InStrategies y asesora especial de la comisaria europea Cecilia Malmström. Anteriormente ha sido secretaria de Estado de Inmigración y eurodiputada. Para cerrar las intervenciones de hoy, contamos también con Joaquín Arango, catedrático y director del Departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente ha sido presidente del Centro de Investigaciones Sociológicos y subsecretario de Educación y Ciencia. El evento comenzará con las intervenciones de los tres ponentes, que durarán entre 15 y 20 minutos, y después se abrirá el debate al público. Les animo a todos a que participen en cuanto se abre el turno, indicando su interés en preguntar alzando la mano. Y sin más, le doy la palabra al señor Federico Mayor Zaragoza para comenzar este ciclo con su intervención sobre la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea. Señor. Muchas gracias. Antes de referirme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, únicamente, puesto que estamos hablando de migrantes, de acogida de refugiados, en una palabra de solidaridad humana, me gustaría hacer referencia al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Formaba parte de aquel diseño formidable que había hecho al final de la Segunda Guerra Mundial, con las lecciones aprendidas del final de la Primera, con todo lo que pasó con el presidente Woodrow Wilson y el hecho de que los republicanos no hubieran permitido que los Estados Unidos formaran parte de la Sociedad de Naciones creadas por los Estados Unidos. Pues con estas lecciones el presidente Roosevelt hizo un diseño
magnífico de cooperación internacional, de multilateralismo democrático, que creo que es lo que ahora nos hace una falta muy urgente, y él ya estaba muy enfermo a principios del año 1945 y encomendó a su mujer, formidable por cierto, Eleanor Roosevelt, el que diera estos referentes éticos para que guiaran a la humanidad. La Constitución de la UNESCO, que como ustedes pueden comprender me conozco bastante bien, precisamente es anterior a la Declaración Universal, pero es un poco la base de la misma desde un punto de vista conceptual, porque es la que habla de la igual dignidad de todos los seres humanos. Si esto realmente lo creyésemos y aceptásemos que todos somos iguales en dignidad, seamos hombre o mujer, de un color de piel u otro, de una ideología u otra, de una religión u otra, si esto lo aceptáramos, ya casi todo estaría resuelto. Lo que es cierto es que esto pues es algo que es fundamental, ya lo digo. También es fundamental lo que dice la Constitución de la UNESCO, que dice: la humanidad será guiada por los principios éticos o democráticos, y entonces los enumera, son 4, son la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y añade, dice, solidaridad intelectual y moral, haciéndonos ver que no solo se trata de dar de beber al sediento, que también, sino de compartir con él, de convivir con esta persona. Bueno, pues el artículo primero de esta Declaración Universal del año 1948, que en contra de lo que se dice, porque en muchas ocasiones se dice que esto es en realidad el reflejo del pensamiento occidental. Es verdad que los autores Archibald MacLeish, René Cassin, Eleanor Roosevelt, etcétera, eran personas occidentales, pero también ya me gustaría a mí que ahora se consultaran, como se hizo entonces, como se supo hacer entonces, documentos de este calibre, ¿verdad? Porque tuve ocasión de encontrar precisamente en los archivos de la UNESCO una carta del mes de febrero del año 1947 que dirige el Mahatma Gandhi al primer director general de la UNESCO, que era Julian Huxley, y le comenta precisamente: muchas gracias por haberme enviado el borrador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y dice sus comentarios, y a continuación algo que también me gustó mucho, dice: lo he consultado con la mujer más inteligente que conozco, es analfabeta, es mi madre. Y entonces a continuación dice que su madre le parecía muy bien todos aquellos derechos, pero que, dice, yo añadiría algunos deberes. O sea que esta alternativa de que junto a los derechos hubieran tenido que figurar los deberes, como ustedes ven, es un sentimiento que no solo viene de un temperamento, el temperamento hindú y sus maneras de pensar, incluso filosóficamente, sino que después ha sido también propiciado por otros muchos. Pues bien, en el artículo primero se dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Y ahora viene aquí lo que yo quiero subrayar, porque estamos hablando de eso, de migrantes, de refugiados. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O sea, esto es del año 48. Y lo único que sucede es que esta declaración, como las que han venido después, pues han sido poco consultadas o consultadas sesgadamente. Yo tuve la posibilidad en aquel momento, como director general de la UNESCO, de intervenir en 2 documentos importantes que se preparaban para el año 2000. Claro, se decía, es que no es solo un cambio de siglo, es un cambio también de milenio, y por tanto tenemos que procurar estar a la altura de esta preparación para una nueva era, la era del siglo XXI, de este nuevo milenio. Y se hizo la Carta de la Tierra, como ustedes saben, que yo la recomiendo muchísimo porque, claro, es más extensa y cubre una serie de aspectos que aquí únicamente se esbozan. Pero la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para mí tiene algo que, a pesar de que he subrayado lo de fraternalmente y lo de dignidad del artículo primero de la Declaración Universal, para mí es todavía más contundente. Capítulo primero, dignidad.
Todo el capítulo primero, que se refiere al derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona, la prohibición de la tortura, etcétera, etcétera, todo él es bajo el epígrafe de dignidad. Es decir, la dignidad igual de todos los seres humanos. Artículo primero, dignidad humana. La dignidad humana es inviolable, será respetada y protegida. Artículo segundo, derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. Digo esto como ejemplo de que en la Declaración de Derechos, de esta Carta de Derechos que se llama Fundamentales de la Unión Europea, ya se dan propuestas concretas que deben convertirse en conducta. O sea, ya no solo se dice que todo el mundo tiene derecho a la vida, sino que se añade, nadie podrá ser condenado ni ejecutado. Esto es muy importante hoy para entrar en la Unión Europea. Como ustedes saben, aquellos que aceptan la pena de muerte no lo pueden hacer, es el caso de Bielorrusia, es la única excepción en estos momentos. Yo, pues como presidente todavía de la Comisión Mundial contra la Pena de Muerte, estoy encantado con esta declaración. Esta declaración, igual que hace la otra, al cabo de la otra lo hace en el artículo 13.2 y artículo 14, habla concretamente de los refugiados, de aquellos que deben abandonar su país y por qué lo deben hacer. Y habla de que es necesaria la atención. Bueno, pues yo únicamente quisiera decirles que está claro que la Unión Europea no ha seguido estos principios democráticos que eran de esperar. Es una unión estrictamente monetaria en estos momentos. Parecía que no lo iba a ser, porque Robert Schuman, René Cassin, todos eran personas, Jean Monnet, todos eran personas de otra naturaleza, y lo que querían era precisamente atraer a los distintos países, ir conformando un sistema federal en el cual hubiera una responsabilidad muy clara desde un punto de vista ético, político, social, económico, internacional, porque se tenía que referir al multilateralismo democrático, y todo eso se olvidó cuando en el año 2003 se aceptó que fuera una unión estrictamente monetaria. Tenemos una unión monetaria que ha tenido la desfachatez, y esto lo digo profundamente herido, porque me ha parecido que si algo tenía bueno a Europa era que no solo aparecía como aquel continente que era donde había estado la cuna de la democracia y de muchos de los valores éticos, no bursátiles, sino éticos, que era necesario en estos momentos poner en primer lugar para nuestro comportamiento cotidiano. Y cuando yo vi que se nombraba por los mercados en Grecia, que es la cuna de la democracia, y en Italia también, los mercados nombraban directamente a gobiernos sin urnas, es decir, que saltándose todos estos principios que tenía que observar, ya les digo que creo que era extraordinariamente preocupante. Los grupos plutocráticos que han sustituido a las Naciones Unidas, es decir, que han sustituido al multilateralismo democrático, pues fue en los años 80, y fue una decisión personal del presidente republicano Reagan con la señora Thatcher, y fueron ellos los que dijeron fuera el sistema multilateral. Miren ustedes dónde nos ha conducido, porque en estos momentos ya vemos conflictos, ya no les hablo únicamente de Siria, les digo la vergüenza tremenda de lo que está sucediendo en Siria, donde cada uno interviene porque no están las cosas reguladas y no existe el multilateralismo democrático, y las Naciones Unidas han sido marginadas. Pero no fue solo eso, fue que en los años 89 hay unos derechos que son esenciales, que son los derechos de los niños. Yo recuerdo cuando Jim Grant me llamó diciendo, oye, que ahora sí, ahora, fíjate, todo el mundo va a reconocer sin excepción los derechos de la infancia. Como ustedes saben, el presidente en aquel momento, Bush padre, a última hora, cuando ya estaban todos allí para firmar, decidió que no se firmaba porque
no se tenían que otorgar derechos y le tuvimos que recordar al señor presidente que los derechos humanos no se otorgan por nadie, los derechos humanos son inherentes a cada ser humano y que por tanto ellos no iban a otorgar nada. Pero ya se pueden imaginar lo que representa cuando se va a celebrar una ceremonia y están todos los jefes de Estado, gobierno, etcétera, del mundo, el que de momento el presidente del Estado anfitrión diga que ellos no van a firmar este acuerdo. Quiero terminar diciéndoles que como científico creo que en estos momentos estamos urgidos por procesos potencialmente irreversibles. Yo me he dedicado, como algunos de ustedes saben, toda mi vida al estudio del cerebro de los niños recién nacidos y introduje lo que ahora se llama la prueba del talón hace muchos años. Y claro, yo sabía en aquel momento ya, por eso escribí un libro que se llamaba Mañana siempre es tarde, que lo que nos interesa no son diagnósticos, sino diagnósticos que permitan el tratamiento a tiempo, antes de que sea demasiado tarde, porque son procesos irreversibles y se llega a puntos de no retorno. Yo creo que en estos momentos lo que tenemos que pensar cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de limitar como se está haciendo, ¿por qué hay tantos emigrantes? Porque se ha bajado de una manera radical la ayuda al desarrollo, a la cooperación internacional. Hace tan solo unos años, aquí en España, estábamos en el 0,51% del Producto Interior. Hoy no llega al 0,1%, no puede ser. Es decir, recortes del 80%, y esto ha pasado igual en Europa. Es decir, ha habido una disminución de esta ayuda a que la gente viva dignamente en sus lugares de origen, y por eso se marcha. Y después, aparte de eso, esta guerra desregulada, que se basa también, además, en la existencia, como ustedes saben, entre los llamados insurgentes de yihadistas, de terroristas, que proceden de otra ausencia lamentable del seguimiento del multilateralismo democrático, que fue cuando, basados en la mentira, hubo unos señores que se reunieron en las Islas Azores y decidieron invadir Irak. Y matamos a gente a manta y hubo más de 5 millones de desplazados. Digo todo eso porque cuando hablamos de la Carta de los Derechos Humanos y nuevos horizontes de globalización, tenemos que ver el conjunto de lo que estamos hablando. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que después de lo que está pasando, que después de que hace tan solo unos días se han reunido los 4 grandes de Europa, España, Italia, Alemania y Francia, se reunieron para preparar la celebración del 60 aniversario de la Unión Europea? ¿Y qué se les ocurrió? Yo pensaba, digo, hombre, ahora aprovecharán para hacer la unión política, para empezar la unión social, la unión económica, la federación fiscal. Lo único que se les ocurrió fue aumentar de manera muy sensible el presupuesto de defensa, el presupuesto de la OTAN, que no es un sistema autónomo de seguridad de la Unión Europea, como ustedes saben. Es un disparate. Pero es que después, al día siguiente, se reunió el G7. Hay estos grupos plutocráticos, los problemas que nos han dado y nos están dando. Se reúne el G7 y el G7, con tibieza, aprueba también la propuesta del señor Trump de aumentar el presupuesto militar. Y retira, y esto es una vergüenza que haya pasado, retira de la agenda, lo digo hablando de derechos humanos, retira de la agenda los acuerdos de París sobre cambio climático, en el que se pueden alcanzar puntos de no retorno, y retiran de la agenda los objetivos de desarrollo sostenible. Todo esto, ya ven ustedes, es la situación actual, es una situación que clama, yo creo, para una reacción muy grande de la población, de nosotros los pueblos, como dicen las Naciones Unidas. Tenemos que decir que no podemos aceptar eso, pensando en nuestras responsabilidades intergeneracionales. No podemos aceptar demorar el tomar una serie de resoluciones porque quizá después ya no podamos enderezar la situación actual. Y quiero terminar diciéndoles que hay una mujer que se llama Soledad, que escribe con frecuencia y que además también habla por la radio, Soledad Gallego, que ha dicho algo que me ha encantado, porque cuando yo decía, pero ¿cómo puede ser que no haya una respuesta, que no haya un gran clamor popular?
dice, es que hay un arma de distracción masiva, no de destrucción masiva, sino de distracción masiva. Este inmenso poder mediático que hace que nos encante ser espectadores y dejamos de ser actores de nuestra vida. En estos momentos hay que reconocer que en nuestro país tenemos una cantidad de espectadores forofos, ofuscados del fútbol. Yo comprendo, y lo digo con toda sinceridad, me gusta mucho el fútbol, a mí también, pero no tanto, porque estamos en estos momentos cayendo en esta distracción masiva de la cual nos ha hablado Soledad Gallego, y estamos llegando a la globalización de la insolidaridad. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el Papa Francisco. Muchísimas gracias, señor Mayor Zaragoza, por su interesante intervención. Señora Terón, sería interesante que usted nos contase sobre la crisis de los refugiados en el Mediterráneo. Muchas gracias. Yo voy a intentar hacer una cosa muy difícil, que es hablar después de Federico Mayor Zaragoza, y después de lo que él ha dicho me va a costar. Quiero, así para además dejar un tiempo entre sus palabras y mi inicio, dar las gracias al Club de Roma, a Es Global y al CIEFAR por haberme invitado aquí, que además es siempre una oportunidad para verles y para encontrar a un montón de amigos, ex colegas como Emilio Méndez del Valle en el Parlamento y muchos de ustedes. Gracias por la invitación. Yo lo que querría hacer es hablar de qué impacto tiene y de qué relación hay entre la protección de derechos en la Unión Europea y la actual crisis de refugiado y la situación que estamos viviendo. Federico Mayor hablaba del año 2000, cuando se aprobó la Carta de Derechos Fundamentales, yendo un poco más allá y actualizando, sobre todo, y aterrizando, como tú señalabas, la Declaración de Derechos Universales. Y me gustaría hablar en primer lugar de por qué en el año 2000 la Unión Europea hace esto, ¿no? En el año 2000, si lo recordamos, por un lado, se ha adoptado hace ya un tiempo en el Tratado de Maastricht la ciudadanía europea, y por otro lado, en el Tratado de Ámsterdam y en 1999 por parte de los Estados se empieza a hablar o se empieza a desarrollar una política europea de inmigración y asilo en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión. ¿Qué quiere decir eso? Que además de ser ciudadanos, porque lo somos de un Estado miembro de la Unión Europea, porque esa es la dimensión de la ciudadanía, aunque atribuya otros derechos que vienen del mero hecho de ser europeos, vivimos en un espacio de libre circulación hasta ahora y desde entonces, y tenemos que compartir una serie de elementos que hasta aquel momento habían sido consustanciales al Estado: el territorio, la frontera, la seguridad, el acceso a la justicia. ¿Por qué? Pues porque al hacer un gesto tan en apariencia simple como levantar las fronteras interiores, nos encontramos compartiendo ese tipo de espacios. Lo explico en ámbitos que no tienen nada que ver con la inmigración con un ejemplo muy sencillo. Cuando levantamos las fronteras tenemos que establecer un marco de cooperación en seguridad y un marco de acceso a la justicia, pues para no dar más facilidades a aquellos que quieren atentar contra la justicia que a quienes intentan impartirla. Por eso el tratado pues, incorpora toda una serie de medidas como actuaciones especiales en aquellos delitos que se consideran transnacionales, como la orden de búsqueda y captura, pues para que un juez europeo no tenga más dificultades a la hora de poder reclamar a alguien acusado de un supuesto penal que el que tiene el acusado de poder desaparecer, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, cuando nos encontramos en plena construcción de este espacio de libertad interior, de compartir fronteras, de reforzar nuestra seguridad a partir de la cooperación y de garantizar un espacio de justicia, empieza a aparecer, años antes de hacerlo, empieza a aparecer la duda de si no sería bueno poner negro sobre blanco cuáles son los derechos fundamentales que compartiremos en ese espacio de libertad interior. Y es en aquel momento, y bajo el impulso de esta creación de la Europa sin fronteras interiores, en el que se consigue adoptar la Carta de Derechos Fundamentales. Al lado de esto, que es muy importante y que tiene mucho que ver con el desarrollo o con la pretensión de desarrollar una política común de inmigración y asilo, está la ampliación de la Unión Europea y está la incorporación de un número grande de estados sin precedentes en cuanto a la cantidad. Está el precedente de Grecia, el de España y Portugal, pero incorporamos un número grande de estados a los que se les exige cumplir con el acervo común, pero para la incorporación de ese acervo, y ahí le daría la razón al orador anterior, hay una fuerza especial en poder exigir el cumplimiento, para decirlo muy corto porque tenemos poco tiempo, de aquello que cuesta dinero. La política regional, la política agrícola común. Yo recuerdo en aquella época la famosa discusión cuánto nos van a costar las patatas polacas. Sin embargo, una mucha menor capacidad por parte de las instituciones comunitarias de presionar para el cumplimiento de todo el acervo inmaterial, justicia, libertades, garantía de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de esa doble vía nace la Carta de Derechos Fundamentales o el impulso hacia esos dos procesos, el de ampliación y el de construcción del espacio de libertad, justicia y seguridad. Nace la Carta de Derechos en la que decimos, bueno, nos da a todos un suelo por debajo del cual no vamos a llegar. Más de 3 lustros después, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que una débil construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia nos ha hecho muy difícil dar respuesta a la crisis que hemos vivido, como nos sucedió después de la Guerra de los Balcanes, como en mucha menor medida, casi homeopática, nos sucedió cuando las primaveras árabes en relación con las salidas de Túnez, etc. Y que eso que ya sabíamos, y es que el espacio de libertad tenía que ser coherente, no se ha llegado a ello y además ha puesto presión sobre el otro espacio que les definía, los países de la ampliación. Porque de algún modo todavía menos se han incorporado a ese acervo común en materia de defensa de la libertad, de la justicia y desde luego también la seguridad. Yo creo que nosotros no tenemos un problema de definición de derechos, pero estamos teniendo un problema serio de aplicación de derechos, un problema serio de exigencia en esa aplicación de derechos. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por un lado, el hecho de que se considere una Carta Europea, el hecho de que se considere el problema de los refugiados como algo que debería tener una solución europea, etcétera, 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 hace que no nos demos cuenta de algo muy elemental, y es que no hay otra Europa fuera de nosotros. Es que quien tiene que defender la Carta de Derechos es nuestro Estado, en nuestro territorio.
Y quien tiene que desarrollar una política común de asilo son los Estados miembros, empezando por el nuestro. Yo he ido, y de verdad que me irrita, ahora ya me irrita, en muchos medios de comunicación y muy serios, decir cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio carta blanca al acuerdo con Turquía. Perdón, jamás ha hecho esto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo: no soy competente para analizar una declaración de los Estados participantes en un Consejo Europeo. Es decir, dijo: yo no puedo decirles a estos señores, si no actúan como institución comunitaria, qué deben hacer, lo cual no nos impide en ninguno de los casos, y además el Tribunal lo propone, preguntarle a nuestro Estado por su firma de una declaración que lleva al acuerdo con Turquía. Y no quiero entrar ahora en el contenido del mismo. Sí quiero seguir refiriéndome al Tribunal de Luxemburgo para decir una cosa importante. El Tribunal, ya inmediatamente después de la declaración de la incorporación al Tratado de la Carta de Derechos, dijo: el núcleo de derechos fundamentales aplica a cualquier persona que esté en el territorio europeo, sin distinción de título, de presencia o residencia. Los derechos fundamentales aplican a todos aquellos que están aquí, y dijo también que todos los Estados miembros están obligados por ella. ¿Qué nos está pasando en este momento? No sabemos cómo exigir a Estados que están incumpliendo claramente, a pesar de que el artículo 7 del tratado lo permitiría, el cumplimiento estricto de la Carta. Incluso no estamos siendo capaces de reaccionar ante lo que prevé el tratado, que es una vulneración sistemática de algunos derechos, y no estamos aplicando la Carta de Derechos Fundamentales a aquellas personas que llegan en diferentes flujos de migración, de petición de asilo, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que dejarlo aquí, me salto algunas cosas para decir que en esta situación lo que nos está pasando es que estamos verificando, al contrario, lo que a finales del siglo pasado pensábamos. Pensábamos que un espacio de libertad interior necesitaba del cumplimiento de los derechos y necesitaba de la creación de este espacio de libertad, seguridad y justicia. Pensábamos que los Estados deberían tener que cumplir con ese marco de derechos del que nos habíamos dotado, y lo que estamos comprobando es que el no aplicar estos derechos a todo el mundo, el no tener ese espacio que incluye una política de inmigración y seguridad, está rebotándonos como un boomerang, y en este momento lo que está en cuestión es la libre circulación, son nuestras libertades y son no ya los derechos de quienes llaman a nuestra puerta, sino los de todos nosotros, porque la incapacidad de hacer efectiva, de aterrizar la Carta, significa una bajada de los estándares, no solo para unos. No podemos excluir a nadie de los derechos, sino para todos, porque esa bajada de los estándares nos afecta a nosotros. Gracias. Muchas gracias, señora Terón. Señor Arango, ¿podría por favor contarnos usted sobre el fenómeno de las migraciones en la Europa actual? Ante todo, gracias, moderadora, y gracias al capítulo español del Club de Roma, institución a la que tengo en la más alta estima desde hace mucho tiempo, por esta amable invitación. Decía Ana Terrón que es muy difícil hablar después de Federico Mayor Zaragoza. En mi caso la dificultad es triple. Por hablar después de Federico Mayor Zaragoza, después de Ana Terrón, y por afrontar la tarea ciclópea y de todo punto imposible de caracterizar el fenómeno migratorio en la España actual en 15 o 20 minutos escasos. Si hubiera tenido que proponer un título para
esta modestísima intervención hubiera podido ser la inmigración en el ojo del huracán. En efecto, desde hace bastantes años la inmigración se ha situado en el centro de la atención pública y también de la arena política, no solo en Europa, pero especialmente en Europa. Puede decirse que en nuestros días está sustituyendo a la cuestión social como asunto especialmente debatido. Se hace frecuente aludir a nuestro tiempo con la expresión tiempos turbulentos, pero si hay una faceta de la realidad social que está especialmente sacudida por esas turbulencias, son la inmigración y el asilo. Ambos han dejado de ser un asunto sectorial, como las pensiones o la vivienda o incluso la educación, para convertirse en un asunto que, con un adjetivo inglés todavía no reconocido en castellano, podríamos calificar de societal, porque afecta a la sociedad en su conjunto. Y la buena salud de esta depende de cómo se trate esa cuestión. Clave en esa involuntaria conversión es la aguda politización de la cuestión migratoria. No hará falta aportar muchos indicadores para sostener esta afirmación. Pensemos en los temores con los que hemos vivido las elecciones de ayer en Francia y poco antes las de Holanda, con la amenaza de que el movimiento de Geert Wilders pudiera alzarse con el triunfo, o no mucho antes la elección presidencial austriaca, para que faltaron centímetros para que las ganara un presidente de extrema derecha, o la victoria de Trump en Estados Unidos, el Brexit, etc. Prácticamente no hay una elección general en nuestros días en las que no juegue un papel predominante, central, la inmigración. Y ello se debe en buena parte, pero no exclusivamente, al ascenso, al auge de una quincena de partidos populistas, xenófobos de extrema derecha en otros tantos países europeos. Partidos que están influyendo poderosamente sobre las orientaciones en la materia de los partidos mainstream, de los partidos hasta ahora principales. Todo ello ocurre en un contexto caracterizado por el ascenso del populismo, de los sentimientos adversos, cuando no hostiles, hacia la inmigración y los refugiados, y de abierto cuestionamiento de los valores clásicos de la democracia y sobre los que se fundó la Unión Europea. Ante esa ola, no usaré por manido el término tsunami, el resto de los asuntos que constituían el business as usual, las políticas que intentaba desarrollar la Unión Europea, han pasado a un segundo plano. Para dentro de unos meses está prevista la celebración de una conferencia sobre la reforma de la legislación comunitaria en esta materia. Y entre los asuntos que se van a tratar en ella, permítanme que lea y traduzca de una lista, está el valor añadido de la reforma
de la tarjeta azul para los trabajadores altamente cualificados, una primera evaluación de la implementación de la directiva sobre traslados internos a las empresas multinacionales, la coherencia del marco legislativo comunitario sobre los profesionales, trabajadores cualificados, trabajadores transferidos entre multinacionales, investigadores, estudiantes, el trato equitativo de trabajadores de terceros países, bueno, y así podría mencionar varias más. Pero estos van a quedar opacados por otros tres que, sin duda, cabe pronosticar, van a monopolizar la atención. Y que son, ¿qué derechos para los beneficiarios de la protección internacional? Una formulación que cuestiona implícitamente la establecida en la Convención de Ginebra. Panorama y límites, subrayo, de la movilidad intraeuropea. La libre circulación, la migración intraeuropea, que era vista como un desideratum y que se trataba de fomentar, ahora es vista como sospechosa y empieza a hablarse de límites a esa movilidad intraeuropea. Y finalmente, formulado en términos asépticos, la política de migración exterior derivada del plan de acción de La Valeta. Para quien quiera una traducción al lenguaje sencillo, estrategias y medidas para facilitar y agilizar las deportaciones. Esos son los tres asuntos que en esa conferencia para la reforma de la legislación europea en materia de inmigración y asilo van a discutirse en los próximos años. Por supuesto, la aguda politización de la cuestión migratoria no es privativa de Europa. Baste con mencionar el tan escuchado nombre de Donald Trump, para que no haga falta más sustentación, o los no tan conocidos de Nauru y Nueva Guinea, estados en vías de desarrollo a los que Australia escandalosamente deporta a los demandantes de asilo interceptados en aguas cercanas a ese continente. Pero seguramente en ningún lugar es el rechazo a la inmigración tan amplio, tan sostenido y con tan formidables implicaciones como el caso de Europa. Y cuando aludo a estas implicaciones estoy pensando en la conmoción en particular que en los 2 últimos años ha supuesto la crisis de los refugiados, que sigue abierta y que, como diré después, amenaza la misma pervivencia de la Unión Europea tal como la conocemos. Aunque este estado de cosas viene produciéndose desde hace años, en tiempos recientes se ha visto agravado por 3 shocks externos. En primer lugar, la prolongada crisis económica que ha deteriorado estándares de vida de los venidos de fuera. En algunos casos se ha tratado de una auténtica crisis de la integración, pero también ha afectado a los sentimientos de privación relativa que experimentan amplios segmentos de las clases trabajadoras nativas. En segundo lugar, factores geopolíticos que han desencadenado flujos caudalosos de refugiados que han buscado
protección internacional en Europa. Y en tercer lugar, la interminable secuencia de atentados terroristas que están siendo espuriamente asociados a la inmigración y a los refugiados, y que están siendo utilizados para proponer representaciones negativas de inmigrantes, refugiados, en particular de algunas comunidades, y que están despertando reacciones securitarias. La securitización de la inmigración y el asilo está conociendo avances a magnus itineribus como no se conocían desde 2001. El enrarecido clima político y social en el que se desenvuelven la inmigración y el asilo está afectando negativamente a las vidas de millones de inmigrantes, de demandantes de asilo y a sus familias, que crecientemente son presentados como una triple amenaza a la cohesión social y a la identidad nacional de los países receptores, a la seguridad de los estados y a la seguridad ciudadana, y a los sistemas de bienestar existentes en Europa. Partidos y movimientos populistas xenófobos están azuzando esos temores, divulgando mensajes que muy frecuentemente no se compadecen con la realidad, pero que caen en tierra abonada y que hacen que hacia la inmigración y el asilo se alcen prevenciones negativas que no precisan de mayor argumentación. Poco importa que los impactos económicos de la inmigración sean generalmente evaluados positivamente. Los temores azuzados por los movimientos populistas desafían y desprecian argumentaciones basadas en la investigación y en el conocimiento. Y ese enrarecido clima reverbera negativamente sobre las políticas de inmigración que están experimentando un sostenido endurecimiento, plasmado en recortes de derechos, limitaciones de acceso a la protección social, obstáculos para la reagrupación familiar, fuertes aumentos de las deportaciones, erección de nuevos campos de retención de inmigrantes y de demandantes de asilo, esfuerzos denodados para agilizar las deportaciones, ya lo he mencionado, degradación de los estándares de asilo, cada vez menos presididos por el marco establecido en la Convención de Ginebra. Ello es cierto de gran parte, si no la mayoría, de los Estados miembros, que participan de esta deriva restrictiva, incluso de los que se han mostrado más generosos hasta la fecha, hasta tiempos muy recientes, como Alemania, donde la Willkommen Culture de la canciller Merkel se está viendo reemplazada por miles, literalmente miles de atentados contra centros de refugiados,
y agresiones a refugiados, demandantes de asilo, etcétera, y por el ascenso de Pegida y de Alternativa por Alemania, o incluso en Suecia, el país que tiene y ha tenido tradicionalmente la tasa más elevada de admisión de personas necesitadas de protección internacional. Hace algunos meses adquirió renombre o se hizo popular un artículo publicado por Foreign Policy que se titulaba La muerte de la nación más generosa en el planeta, aludiendo al deterioro que las políticas de inmigración y asilo estaban experimentando en Suecia. Mejor no hablar de otros como Dinamarca o como Austria y menos aún de los países del Pacto de Visegrado. La politización de la inmigración y la floración de sentimientos adversos hacia inmigrantes y refugiados está constituyendo un elemento central en la grave crisis por la que atraviesa actualmente la Unión Europea. La Europa sin fronteras del espacio Schengen está asistiendo a la proliferación de controles fronterizos y de muros y vallas para impedir el paso de los necesitados de protección internacional. La libre circulación, que por cierto es la conquista más valorada por los ciudadanos europeos y la de mayor valor simbólico, está siendo reiteradamente cuestionada. Y ya he dicho que la migración intraeuropea, antaño deseada, está siendo crecientemente vista como una amenaza, como demuestra palmariamente el caso del Brexit. La crisis de los refugiados dentro de este turbulento contexto está suponiendo probablemente la crisis más grave a la que se ha enfrentado la Unión Europea desde su fundación. Y ello a pesar de que las crisis no constituyan una planta exótica en la historia de la Unión Europea. Una crisis que entraña la quiebra del sistema de asilo, el colapso masivo de la solidaridad, tanto la dirigida a los refugiados y demandantes de asilo como la que debería regir las relaciones entre los Estados miembros, un sostenido cuestionamiento de la libre circulación, vulneración reiterada de la legislación europea y de la legislación internacional, del derecho internacional en la materia, y erosión de la autoridad de las instituciones europeas, que están siendo reiteradamente desobedecidas, en particular por algunos estados contumaces, en particular en el este de Europa. Decía que es posiblemente la crisis más grave, que puede parecer exagerado, supone una grave amenaza para la pervivencia de la Unión Europea tal como la conocemos. Si no se colmata la brecha, la profunda brecha en la solidaridad a la que acabo de hacer alusión, no se podrá reparar el sistema de asilo, que está gravemente dañado y que está poniendo de manifiesto sus consecuencias no previstas y produciendo resultados disfuncionales. Si no se repara el sistema de asilo, será difícil que se restaure plenamente la libre circulación, y si ésta se erosiona, se atentará contra el mismo mercado único.
Y esto ocurre, y termino, en una Europa envejecida, que no produce los profesionales y trabajadores altamente cualificados que necesita en suficiente número, y en la que los inmigrantes son vistos con la expresión que hizo Fortuna hace algún tiempo, como needed but not wanted, necesarios pero no deseados. También en una Europa cada vez más diversa, por muchos esfuerzos que se hagan para contener la diversidad de las sociedades europeas. Este es un proceso irrefrenable. Y una Europa, y con esto al fin enlazo mínimamente con el lema de los derechos humanos que preside la sesión, una Europa que ha sido hasta la fecha la región más garantista en las materias que nos ocupan, la más reconocedora de derechos a ciudadanos de terceros países y reconocedora de obligaciones morales y políticas, y que ha sido más respetuosa de los derechos humanos que otras regiones también democráticas como Norteamérica o Australasia, posiblemente por la existencia de tribunales europeos que han establecido estándares más altos que los tribunales nacionales, o por instituciones como la Carta Europea de Derechos o la Convención Europea de Derechos Humanos, etc. Y que lastimosamente está experimentando graves retrocesos en tan esencial terreno. No quiero terminar con reiterando notas tan sombrías como las que han trufado mi intervención. Déjenme hacerlo con una más atractiva, y es la excepción que en este convulso panorama, por lo menos parcial, están suponiendo algunos estados, especialmente 3, España, Portugal e Irlanda. Intentemos que esa relativa excepcionalidad se extienda a otros estados, y que dejemos de ser excepcionales, no porque se deterioren nuestras condiciones, sino porque mejoren las de otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Arango. Vamos a abrir ahora el debate al público. Por favor, si estén interesados en hacer una pregunta, pues que lo hagan ahora. Voy a recoger 2 o 3 preguntas al mismo tiempo y luego dar la palabra a los ponentes para que puedan responder. Por favor. Muchas gracias. Gracias a los 3 por las intervenciones. Profesor Arango, el último comentario no remedia en absoluto el carácter sombrío pero real que usted ha llevado a cabo, ¿no? Yo comparto plenamente el análisis, lamentablemente lo comparto. Como decía Ana Terrón antes, yo me he pasado, bueno, me ha mencionado, pero lo digo yo ahora, me he pasado 15 años en Bruselas como europarlamentario, y al principio hace esto ya, dejé el Parlamento hace 2 años, 3 años, y desde luego las cosas han cambiado de manera radical en el tema que nos ocupa y que ustedes han mencionado, ¿no? Déjenme hacer, por favor, el siguiente comentario. Emmanuel Macron, que ya veo como presidente, evidentemente, de Francia, decía anoche una intervención breve, muy breve, que decía más o menos lo siguiente: voy a impulsar una Francia ilustrada en una Europa que protege. Bueno, ahí está el quid de la cuestión, así dijo. Esa Europa que protege, y como se ha mencionado en la mesa también, no se trata solamente, es decir, la Unión Europea tiene la responsabilidad de proteger no solamente a los propios europeos, sino, como se ha mencionado en la mesa, y que dice la Carta de Derechos Fundamentales, a todo aquel que está, decía Ana, que está en Europa. Esa es la primera tragedia, digamos, de esta situación actual.
Yo soy pesimista como Joaquín Arango, pero he de decir una cosa también. Como hay gentes de distinto color y políticas que han reconocido ya hace un par de años cómo estaba el patio, y me refiero, por ejemplo, a Angela Merkel, la primera, que como sabemos ha sido la víctima ella misma por parte de su partido y de otros. Angela Merkel, permítame la cita, son 2 líneas, dice textualmente en agosto de 2015: si la Unión Europea fracasa en la cuestión de los refugiados, si se rompe el estrecho lazo con los derechos civiles universales, ya no estaremos ante la Europa a que aspirábamos. Es decir, Joaquín, está claro que es tan sombría entonces la canciller como tú lo eres ahora, y yo comparto. Tengo esperanza en estas palabras de Merkel, porque además Alemania es la excepción. En cuanto que gane quien gane las próximas y temidas, ya menos temidas, elecciones en Alemania, ninguno de los 2 partidos, ni el socialista o socialdemócrata, ni el conservador, va a tener los problemas que están teniendo en otros países de elecciones recién celebradas. Tengo esperanza también en una persona como Federica Mogherini. Federica Mogherini y Angela Merkel coincidieron exactamente en este diagnóstico el mismo año y el mismo mes de 2015. Mogherini, en una declaración en el Parlamento de Estrasburgo: la crisis de refugiados que encaramos pone a prueba nuestros valores más profundos, incluso nuestra identidad. Es el momento de la verdad. Demostrará si realmente somos europeos y si realmente somos una unión. Nuestra responsabilidad de proteger la vida humana y los derechos humanos, solidaridad entre los Estados miembros y hacia aquellos que más lo necesitan, es decir, los refugiados. No habéis mencionado, no han mencionado ustedes ninguno, los casos sangrantes de Polonia y Hungría, que son los más espeluznantes que hay en esta Europa. Mogherini decía esto y claramente no ha habido solidaridad ni entre los Estados, porque ahí están Polonia y Hungría, aparte de los que ha mencionado el profesor Arango, que están actuando de forma anti-europea, y desde luego no va a ser posible que esto siga adelante en esta línea. Ya termino diciendo, no mi solución, sino mi aportación a un posible entendimiento para que, como decía el profesor Arango, dado que se han cambiado los valores, han desaparecido los principios, se han puesto en segundo plano. Si se ha puesto en segundo plano, ya no estamos hablando de la misma Unión Europea. Hay que reestructurar esto de alguna manera. Y creo que, francamente, aunque España, Portugal e Irlanda son 3 casos interesantes, en la línea que decía Joaquín Arango, yo creo que hay que ir de una vez por todas hacia una cooperación reforzada que deje de tomar el pelo, que permita que no se nos tome el pelo. Brexit, por un lado, caprichos de polacos y de húngaros. El difunto presidente de Polonia, Kaczynski, decía a los 2 años de ingresar en la Unión: Polonia, hemos ingresado en la Unión Europea para reforzar nuestro Estado-nación, textual. Bueno, no me quiero alargar. Esto, perdonen, es un alegato, pero estoy tan indignado como está el profesor Arango. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta, el señor por ahí. Enrique Gomariz, investigador social y escritor. A mi juicio, el contexto en el que se está produciendo la crisis europea es más amplio. La ciencia política está señalando 3 aspectos fundamentales que está afectando a la ciudadanía en el hemisferio norte, por lo menos. Primero, la incertidumbre económica. Segundo, el efecto de la inseguridad profunda que causa el terrorismo, y después la explosión de la diversidad cultural, la diversidad sociocultural. Esos 3 factores están afectando a Estados Unidos, a Canadá, a toda Europa. En ese contexto es cierto que la Unión Europea tiene una particular situación, en buena medida referida al tema de la inmigración. Pero a mí me parece que el problema central no es el que no seamos capaces de exigir a los Estados que pongan en práctica la Carta Fundamental.
A mí me parece que el problema central es que esos tres factores que afectan, por ejemplo, en Estados Unidos para que se vote a un populismo de derechas, esos tres factores están demostrando en Europa que hay una débil ciudadanía europea. El problema central no está en los Estados. El problema central está en la cantidad de gente que no está aceptando ante los problemas de la crisis el techo o el piso de derechos que está establecido en la Carta. Déjenme hacerles un silogismo. En América Latina, el PNUD, después de 10 años de trabajos, ha llegado a la conclusión de que la dificultad de consolidar la democracia en América Latina está en que no hay ciudadanos demócratas convencidos. Entonces, su conclusión es que lo que hay que hacer es crear ciudadanía. Bueno, yo creo, mutatis mutandis, que el problema central en Europa es la baja calidad de la ciudadanía europea. Y que, por lo tanto, eso es lo que hay que resolver si queremos un desarrollo estable de la recuperación de los valores europeos. ¿Cómo se crea ciudadanía europea? Sí, claro, esa es la pregunta del millón. Pero el compromiso de las fuerzas políticas, de los estados, de la academia, etcétera, etcétera, tienen que estar dirigidos a crear ciudadanía en Europa, a crear ciudadanía europea. Porque si seguimos con esa, profunda crisis de ciudadanía europea, el resto, bueno, pues va a seguir funcionando en concomitancia, las fuerzas políticas, los estados, etcétera, etcétera. A mí me parece que el núcleo central del problema no es que la ciudadanía no sea capaz de reclamarle a los estados que pongan en práctica. No, el problema fundamental está en que hay una gran cantidad de ciudadanos que ante estos elementos de crisis que he mencionado antes están por desconocer ellos mismos esa carta y esos valores fundamentales. Muchas gracias. Vamos a coger una pregunta rápida más y luego vamos a dar la palabra a los ponentes. Sí, buenas tardes, José Luis Aramburu. Bueno, querría, lo primero de todo es que casi piden disculpas los ponentes por señalar un panorama sombrío. Yo creo que aciertan en sus brillantes intervenciones porque la situación es como es. No es que se trate de destacar los elementos negativos, pero lamentablemente es así. Y en este diagnóstico, pues la verdad es que coinciden con valoraciones globales de grandes organizaciones humanitarias y defensoras a nivel mundial de los derechos humanos que vienen constatando, no solamente en Europa, a nivel mundial, pues el cierto vaciamiento o la pérdida de valor de los derechos humanos como tales. Federico ya comentó la Declaración Universal del año 48 como un elemento, con un gran hito precursor de todas las grandes declaraciones, principios, convenciones que disponemos, y esto que es reconocido también por estas organizaciones les lleva a la preocupación de dar contestación a algo que no se ha señalado claramente, pero de alguna forma tácitamente en las intervenciones yo por lo menos lo he constatado, que es la proliferación de los delitos de odio, que lamentablemente cada vez más se vienen impulsando y en donde pues los medios de comunicación o los mecanismos por los cuales se conforma la opinión, no solamente los medios, en términos generales, pues tienen una cierta responsabilidad. Entonces, yo creo que además del diagnóstico y al hilo de lo que piensan estas grandes organizaciones, habría que instrumentar algún mecanismo de respuesta porque si no, claro, obviamente parece que estuviéramos en un tobogán respecto de esta valoración tan negativa acerca de la defensa y promoción de los valores y en lo que han destacado de los aspectos que nos conforman como Unión Europea y en algo hay que hacer. Y mi pregunta va dirigida a ellos, pues precisamente para destacar qué es lo que consideran que se pudiera hacer. Yo como ejemplo, alguna de estas organizaciones va a iniciar próximamente una campaña global para poner respecto de los delitos de odio en la otra contraparte los elementos comunes que tenemos, por ejemplo, con relación a los emigrantes, con relación a los refugiados, para que no se establezca el tú contra mí, ellos contra nosotros,
Y en esa línea algo que habrá que hacer. Entonces yo, pues mi pregunta va dirigida en ese sentido. ¿Ese es el camino correcto? ¿Consideran que es una vía adecuada? ¿O qué otra vía, desde el punto de vista de la sociedad civil, dado que, bueno, muchos son los actores, los poderes públicos implicados, pero los ciudadanos de a pie, ¿qué compromiso, qué podemos hacer para mejorar esta situación final que realmente, pues tal y como ahora está señalada y muy bien diagnosticada, pues lamentablemente pues no es muy positiva? Gracias. Muchas gracias. Señora Otero. Bueno, yo poco tengo que añadir a las contribuciones que se han hecho porque las comparto, ¿no? Tal vez decir dos cosas solo. Una, porque me parece importante poner luz sobre esto. Se suele decir la señora Merkel tuvo una actitud más humanitaria. Vamos a ver. Creo que vale la pena poner luz porque tiene importancia, y lo decía Joaquín Arango, en relación a lo que está sucediendo en Europa. La señora Merkel, en plena crisis de los refugiados, lo único que hace es aplicar la ley. Aplica la ley. Y es más, lo hace esperando que todo el mundo lo hará. Esperando que todo el mundo hará lo mismo. Por lo tanto, esa cita de vamos a ver si somos o no una unión, es la hora de la verdad, es que la señora Merkel no se levanta con un ataque filantrópico humanitario y dice los sirios van a poder entrar en Alemania. No, la señora Merkel ve el sistema europeo común de asilo, las directivas que se aplican y que están transpuestas al ordenamiento jurídico alemán, y entiende que en función de ese ordenamiento jurídico un sirio en este momento no es expulsable. Y de algún modo espera que todo el mundo haga lo mismo. Y por cierto, que todo el mundo haga lo mismo y hubiese reaccionado acogiendo en un sistema robusto como el alemán o el sueco a 1,5 millones de personas en una Unión Europea de 500 millones, y es que no hay drama, digamos, no hay drama. Eso simplemente por poner una luz en algo que me parece importante. En relación a la ciudadanía, ¿a qué hacer a los...? Yo creo que el panorama es extraordinariamente complicado y constato, como se ha hecho ya, que las cosas están peor que hace un tiempo. Pero bueno, también constato que lo que parecía un baño de masas de los populistas europeos pues está quedando en una reacción de entre un 10 y un 20% de la ciudadanía, me parece tremendo, y muchos, pero me dicen en Alemania que Pegida va a tener un éxito muy limitado. Constato que tenemos capacidad de actuación. En relación con la ciudadanía, insisto en que está pasando una cosa tremenda, ¿no? Y es que pensamos que Europa está fuera. Ciudadanía europea, bueno, vamos a crear la ciudadanía que tenemos, que conocemos respecto a las instituciones que nos gobiernan. Una de las cosas peores que está pasando, desde mi punto de vista, es esa idea de que si dejamos Europa podremos controlar mejor las cosas. ¿Por qué nos parece que los estados que están fallando en el ámbito europeo no nos van a fallar en el nacional? No veo la lógica, ¿no? Entonces, yo creo que el repliegue no es posible. Entonces, vamos a exigir en nuestro espacio político cuentas de lo que está pasando en la Unión Europea y vamos a intentar proyectar cómo debería ser esa unión. Y desde luego, el tema de los delitos de odio, Joaquín, casi te lo dejo porque tiene que ver con ese espacio que tú definías de cómo la inmigración está impactando de forma trágica, ¿no? Yo les invito solo en ese sentido a leer algo que una de las cosas que más me ha gustado en los últimos tiempos y que va a salir ahora. Hay una investigadora en el Instituto de Naciones Unidas de la Universidad de Naciones Unidas en Barcelona para la globalización, la cultura y la movilidad, que ha hecho un libro que el título ya me parece glorioso. Dice los prejuicios como amenaza a la seguridad global. Y lo digo para levantar, incluso si cabe, la preocupación
por esos delitos de odio, porque ninguna guerra se hace sin haberse antes preocupado de deshumanizar al otro y de decir sobre él todo aquello que va a permitir después aniquilarlo, ¿no? Gracias. Señora Arango. Gracias. Muy brevemente. También conviene insistir en que no todo es o ha sido sombrío, ¿no? Digamos que se recuerda a veces que probablemente por cada miembro de ese millón de refugiados ha habido un cooperante, un voluntario que ha hecho inversiones de esfuerzo y de generosidad notables para acompañarles. Y aunque Angela Merkel estuviera cumpliendo la ley, hay que decir que, bueno, que eso no ha sido el comportamiento general y, por tanto, que resulta admirable, ¿no? Y que además que lo hizo con verdadera generosidad, como fue la primera reacción sueca también, y que la Comisión se ha esforzado a lo largo de estos 2 años por poner en marcha soluciones, y ha propuesto pues 7 u 8 soluciones distintas. Desgraciadamente no ha tenido la suficiente fuerza y la suficiente autoridad como para obligar a los Estados, en particular a los que sí he aludido, porque lo que pasa es que no he dicho 2 veces los del Pacto de Visegrado. Entonces debía haber dicho que eran Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que son los que... y que además están proponiendo abiertamente un modelo de democracia iliberal, como abierta y escandalosamente lo proclaman, ¿no? En cuanto a los delitos de ocio, pues en general ya existen en las legislaciones. Lo que pasa es que no se persiguen con la constancia y con el empeño que sería de desear. Probablemente también esa persecución no resulta muy fácil. Son esenciales las políticas antidiscriminación, que por cierto están comunitarizadas y forman parte de los tratados europeos. Y habría que decir que también que en general en la esfera local las cosas son menos siniestras que en esferas más elevadas, pero proporcionar soluciones satisfactorias está fuera de nuestro alcance, por lo menos del mío. Muchas gracias. Señor Mayor Zaragoza. Voy a ser muy breve porque esta magnífica coordinadora me acaba de decir que tengo 3 minutos y medio. ¿No? En relación a la primera intervención, yo soy una persona de datos, porque como científico no puede ser de otra manera. Y les tengo a ustedes que decir que la realidad habla por sí misma. La realidad es que en estos momentos lo único que hemos sabido hacer en Europa es llegar a acuerdos vergonzosos y vergonzantes con Turquía, donde tenemos a los inmigrantes y a los refugiados en auténticos campos de concentración, con unas facilidades higiénicas deplorables. Esta es la realidad. Otra realidad es que el año 2016 se han ahogado en el Mediterráneo, han muerto en el Mediterráneo, han desaparecido en las aguas 6.000 personas. Es cuando después hablamos del terrorismo, tenemos que tener en cuenta que si hay algo que es irreversible es la muerte, y tenemos que evitar los sucesos irreversibles. Es, a mi modo de ver, algo que tendríamos que tener todos los europeos en nuestra conciencia. Y por último, solo a un Banco de Madrid se aportaron 20.000 millones de euros. Y resulta que nosotros, para atender a los refugiados y atender a los inmigrantes, hemos sido incapaces en toda Europa de recoger la mitad de esta cantidad, vuelvo a repetir, a un solo banco. Me ha parecido muy interesante la intervención sobre ciudadanía, porque creo que esta es la solución. La solución es que en un momento determinado se dice nosotros los pueblos. La Carta de las Naciones Unidas no empieza diciendo nosotros los estados, los gobiernos. Nosotros los pueblos hemos resuelto
evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Pues ahora nos toca decir, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de un mundo desvencijado y enormemente deteriorado si no adoptamos ahora mismo las medidas oportunas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, la solución es la educación. Pero la educación, una vez más, no la que nos proporcionan los mercados, no la que nos proporcionan los informes PISA, sino la educación basada en aquellos que durante muchos años se han dedicado a la educación, y a mi modo de ver, la educación la tienen que absorber los educadores, y los educadores saben que la educación no es capacitación. La educación es formar a ciudadanos que sepan protestar, que tengan esta capacidad crítica. Y después también oponernos a este, como decía antes, a este inmenso poder mediático. Créanme, no puede ser que veamos a personas capaces de durante hora y media estar gritando tal, y estas mismas personas después ya durante todas las semanas son incapaces de decir no, esto no. Y cuando el señor Trump dice que no va a cumplir los acuerdos de París, tendría que haber una reacción mundial, porque afecta a todo el mundo. Él adopta para Estados Unidos, pero todo el mundo se verá gravemente. El último informe de Peter Batman, créanme, es tremendo. El efecto albedo podría hacer que la temperatura todavía se incrementara más de lo que se había previsto. Por tanto, creo sinceramente que es la ciudadanía la que tiene que aprender a decir que no. Y por último, otra de las cosas que a mí como persona ya un poco mayor y que además he vivido mucho, muy cerca de situaciones de falta de memoria histórica por mis antecedentes personales y familiares, les puedo decir que estoy preocupadísimo por estos brotes de odio, de xenofobia, de racismo, de fanatismo. Aquí sí que se tendría que ser taxativo, aquí sí que tendríamos que hacer que la comunidad internacional, y vuelvo a repetir, creo que no hay otra que restablecer el multilateralismo democrático, dijera que no. Ojo, que esto mata. Es decir, que cuando el señor Hirohito tiene los kamikazes, después sabemos lo que pasó. Cuando el señor Hitler en el año 33 dijo que la raza aria era incompatible con la raza judía, sabemos lo que pasó. Cuando el señor Mussolini a sus fastios, que al principio eran grupos de jóvenes, después ya sabemos lo que pasó. Ojo, porque aquí sí que yo creo que nos la estamos jugando. Sería muy peligroso que volviéramos, por falta de memoria histórica y por falta de adoptar las medidas oportunas, que volviéramos a tener con estos grupos plutocráticos del 6, de 8, de 20 países. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos haber aceptado que 6, 8 o 20 países lleven la gobernanza, las riendas del destino común en el mundo? Creo sinceramente que la solución está en tener esta reacción ante los sucesos que han acaecido y decir que necesitamos que ahora sean los pueblos, a ver cómo logramos a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, la conciencia mundial de que hay que reaccionar. Muchas gracias. Aunque vamos un poco justos de tiempo, vamos a hacer una última ronda de preguntas, aunque pediría por favor al público que hagan preguntas cortitas para que dé tiempo a las respuestas. Vale. Muchas gracias. Mi nombre es Lucia de los Reyes y soy abogada en la ONG Pueblos Unidos en temas de extranjería y migraciones. Quería preguntaros que, bueno, yo creo que más o menos ya se ha contestado un poco, pero como habéis dicho, los derechos humanos son inherentes a la persona y deberían ser respetados y garantizados, ¿no? Pero muchas veces vemos como hay políticas que son muy incoherentes que lamentablemente no respetan los derechos humanos. O vemos como incluso en Melilla con los rechazos en frontera que a veces hacen que no se haga efectiva la solicitud de la protección internacional porque mucha gente no llega al territorio. O bueno, como habéis dicho, ¿no? Que los inmigrantes se ven como una amenaza para los estados de bienestar, para la seguridad. Quería preguntar cuáles son algunas de las soluciones concretas a nivel, ya no solo a nivel de la sociedad civil, sino a nivel estatal,
hay como una doble visión, ¿no? Más proteccionismo o más Europa, o a nivel de nuestros propios estados, un mayor endurecimiento de las políticas migratorias o una mayor flexibilización para fomentar también, ¿no?, que participen, se flexibilice el acceso al mercado laboral, porque hay un mercado, bueno, irregular muy amplio. Bueno, si pudierais dar algunas notas así muy concretas o datos, algunos argumentos que utilizar frente a estos argumentos sí, xenófobos y nacionalistas que vemos tanto hoy en día. Muchas gracias. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Dos? Buenas tardes, enhorabuena por la excelente presentación y nos hayan graficado un problema tan sensible y tan real. Sin embargo, pues como dice el profesor Joaquín, los inmigrantes no somos deseados, ¿no? En un contexto europeo miramos nuestras retinas terriblemente a diario cómo se van consumando graves violaciones de derechos humanos, mientras que la Unión Europea tiene una posición casi glacial. En ese sentido, como estoy haciendo una cuestión de investigación en mi tesis sobre un principio emergente de responsabilidad de proteger, definitivamente es un tema debatido y polémico, y alcanzando a la mesa desde mecanismos internacionales, y vemos que esas reacciones en el marco de la Unión no se han dado a pasos agigantados como esperábamos, y como dice el profesor Zaragoza, efectivamente es una vergüenza, ¿no?, que siempre la Unión Europea había nacido con los derechos fundamentales, la Carta que protege derechos más fundamentales en terrenos, es árido. La posición que vemos tampoco es esperanzador, ¿no? Me gustaría, desde las experiencias de ustedes, de los tres expositores, qué mecanismos, si los estados no reaccionan, más bien vamos a políticas que se van encerrando, y como decía Javier de Lucas, vivimos un clientelismo de la democracia, ¿no? Las democracias suben y bajan de acuerdo a los intereses, y como decía el profesor Zaragoza, cómo nos gobiernan los 20 países, ¿no?, y las potencias que deciden sobre el destino de estos seres humanos que finalmente no son respetados sus derechos más fundamentales. En ese sentido, ¿qué políticas se tendría que adoptar en el marco de la Unión? ¿Cómo podríamos flexibilizar? Como ha dicho la compañera que me ha antecedido, el día a día también grafica terriblemente los CIES, ¿no? Cómo se van encerrando, cómo hay muertes silenciadas, invisibilizadas en los CIES aquí en España, y cómo también se va viendo esas políticas de la documentación. Regularizar a una persona no es fácil, lo ha graficado perfectamente la compañera que me ha antecedido. Yo también soy abogada, trabajo casi 5 años en estos temas, y a veces se llena uno de impotencia, ¿no? No sabe qué hacer, qué decir, porque te ves ahí encerrada y contra las rejas, ¿no? De poder ayudar a una persona ahora mismo es muy, muy complicado. Me gustaría saber las opiniones de ustedes y los mecanismos que podrían ayudar. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Pero que aquí… Sí, por favor, aquí. Soy ingeniero y presidente de una pequeña compañía muy implicada en desarrollo sostenible. Yo quiero hacer varias matizaciones muy cortitas. Primero, me congratulo de haber escuchado la palabra ciudadanía, en la que creo profundamente, y que es algo que hay que matizar, explorar y verdaderamente afrontar adecuadamente. No vamos a dar una charla sobre procedimientos. Segundo, he escuchado en diferentes momentos mucho la palabra gobiernos. Yo creo que esto es una parte de la perversión de la sociedad actual. Son administradores. Punto, que lo dejo colgado. Y para pasar a otro, no se matiza, y es lógico que no se haga, se exponen los problemas, soluciones al caso. Yo no estoy conforme, si he entendido bien, que existe una pobreza educacional del elemento cívico. Yo lo que creo es que hay un problema de falta de maestrazgo, y no sé si uso bien esta expresión de castellano. Quiero distinguir lo que es
puntos de referencia de maestros y puntos de referencia de líderes. Gandhi era un maestro, no tanto un líder, en el concepto que yo lo quiero comentar, con la trascendencia que esto tiene. Entonces, esto es ver cómo se puede articular, y ahí sí que me gustaría en debates, esa participación, esa mentalización, esa creación de ilusión de esa ciudadanía. Yo creo que esto es absolutamente vital e importante. Y acabo con una pequeña referencia, si puede servir de comparativo. Yo creo, y tal vez esto lo menciono por mi origen o mi calidad de ingeniero, de que en la humanidad se produjo un efecto interesante e importante después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la puesta en marcha del concepto de la calidad, que se basaba en dos grandes principios: calidad total y el mejoramiento continuo de la calidad. Los que hayan vivido cómo esto se ha ido desarrollando, no quiero ahora meterme en ello, pero involucra mucho cómo se crean los círculos de mentalización y de participación, es decir, de ilusión. Pero lo que sí quiero ver, o sí quiero decir, es que si contemplamos hace 20 años que en líneas generales el low cost privaba sobre la calidad, a los más recientes momentos, en casos muy concretos y muy palpables, Perdón, como son los vehículos. Si podría usted llegar, por favor, a la pregunta. No, la pregunta es, más que una pregunta, el ruego de que se pueda agrupar para trabajar, para pensar en cómo se hace participativa a esa ciudadanía. Muchas gracias. Señor Arango. Entiendo perfectamente el deseo de encontrar soluciones. Todos estamos, por lo menos los presentes en esta sala, insatisfechos, todos lamentamos el estado de cosas que estamos describiendo. Y nada puede haber más razonable que desear que se cambien las cosas y que se apliquen y pongan en funcionamiento soluciones. La cuestión es que las soluciones son conocidas. Digamos que existe una amplísima panoplia de políticas en esta materia y otras conexas que indican cómo hacer bien las cosas. Hay muchos modelos, modelos de ciudades que desarrollan espléndidas políticas, incluso algunos países, algunos estados. Hay legislación muy estimable, empezando por el derecho internacional relativo a la protección de los perseguidos. No estamos faltos de soluciones, de fórmulas, las conocemos. El problema es que no conseguimos que predominen, que se impongan y que sean asumidas por los estados y los gobiernos, cuyo poder yo no minusvaloraría en absoluto. Pero ocurre que los sectores sociales y políticos que no defienden tales derechos y que no son partidarios de conseguir sociedades más igualitarias, donde se respete plenamente la diversidad y donde la diversidad sea vista como un valor, etcétera, parecen dominar la situación. Y entonces estamos ante un problema político. ¿Cómo conseguir que los estados cambien de orientaciones?
y asuman. Señora Terón se tiene que ir, así que le vamos a dar. Venga, perfecto. Además ella lo puede contestar mejor. Por tanto, yo digo palabras que es un y problema político. ¿Cómo conseguir que ganen los partidos políticos que defienden esas posiciones y cómo conseguir que tengan más electores y más apoyos electorales y más sociales y que luego sean coherentes con esas posiciones? Oye, lamento mucho esto, la verdad es que está sufriendo todo el mundo más que yo por irme, pero tengo un tren que no va a esperar y es el último que sale hacia Barcelona. Dos cosas solo. Capacidad de proteger. A ver, y yo querría resumir un poco la respuesta a las preguntas, ¿no? ¿Qué ha pasado en este país para que sea una excepción? ¿Cuál es una de las cosas que ha pasado? Yo creo que hemos tenido una mejor disposición que otros lugares de Europa de considerar a las personas que llegaban a nuestro territorio como, de algún modo, ciudadanos, ¿no? Es verdad que hay lagunas y es verdad que hay muchos riesgos, pero yo decía antes que no podemos reservar los derechos para unos cuantos, ¿no? Cuando deterioramos el estándar de derechos en una sociedad, lo deterioramos para todos, porque tarde o temprano, pues aquellas prácticas contra la gente que viene de fuera, nos va a rebotar. Entonces yo creo que estamos ante un momento en el que tanto aquí como en el resto de Europa, primero tenemos que desextranjerizar la diversidad, tenemos que asumir que vivimos en un mundo diverso, que diversidad y nacionalidad, es decir, ya no podemos preguntarle a la gente por la calle, hombre, ¿usted de dónde es? Nos van a empezar a contestar español, con la naturalidad con la que en Gran Bretaña te lo contesta alguien con rasgos asiáticos. Entonces, yo creo que tenemos que reforzar eso, tenemos que reforzar la idea de ciudadanía, la idea de igualdad de trato y hacerla absolutamente operativa y seguramente extenderla a Europa. Los CIEs, por no escaparme de la pregunta concreta, los CIEs solo tienen sentido cuando alguien tiene que ser expulsable y en un periodo de tiempo muy corto. Si no, no tiene ningún sentido. Y deteriorar los derechos de las personas que están en los CIEs nos hace peor como sociedad y nos hace tener menos fortaleza para defender un estándar de derechos que tiene que serlo para todos. Y creo que esa es un poco la situación en la que estamos, ¿no? Empezar a considerar que estamos en el mismo barco, que Europa o es la Europa de la libre circulación o si la ponemos en riesgo muchas otras cosas, no solo esta, y que si deterioramos el espacio de derechos para los diferentes, tarde o temprano lo vamos a acabar haciendo para toda la sociedad. Y voy a ser muy grosera y me voy a levantar y me voy a marchar. Saludo a los amigos a este lado y al otro de la mesa y realmente es un problema venir a algo que acaba a las 8:30 con tan poco margen, pero me disculpo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Señor Mayor Zaragoza, para cerrar el debate. Para cerrar el debate, pues lo que les voy a decir es algo que para mí ha sido muy importante en mi vida, y es que estamos siempre hablando de situaciones presentes y de tendencias. Y claro, pensamos que no hay esperanza, que no hay salida. Y yo recuerdo cuando en el año 1963 el presidente John Fitzgerald Kennedy dijo lo que en estos momentos yo creo que tenemos que volver a repetir. Dijo en una conferencia en el mes de junio del año 63 en Washington, dijo: no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. ¿Y qué es lo que nos dice con eso? Que tenemos que inventar el futuro. Tantos imposibles ayer son hoy posibles, tantos que por qué no vamos hoy, lo que parece imposible, lo vamos a hacer posible. Pero a condición de que tenemos que inventar el futuro. No podemos seguir con esta inercia tremenda utilizando las mismas fórmulas de ayer para solucionar los problemas de mañana. Pero si somos capaces de inventar el futuro, yo estoy seguro que entonces el legado intergeneracional
no será tan deplorable como sería si nos limitamos ahora mismo a pretender seguir aplicando unas fórmulas que ya vemos dónde nos han llevado. Muchísimas gracias a todos, al señor Mayor Zaragoza, al señor Arango y a señora Terón por sus interesantísimas intervenciones y a todos ustedes por acudir esta noche a este debate. Muchas gracias. Muy bien.